Bien, hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en Génesis capítulo 2. Vamos a leer un versículo, el versículo 9. Y dice así pues la palabra del Señor: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. La semana anterior pues estuvimos considerando este capítulo, este texto desde el versículo 4 hasta el 15, cómo Dios creó al hombre y lo puso en el huerto en Edén. Estuvimos considerando pues una de las ordenanzas de Dios al hombre, que era el trabajo. Y bueno, pues hasta el momento hemos estado viendo unas cuantas ordenanzas. Hemos visto en el capítulo 1 la reproducción con la bendición al hombre de multiplicarse y ser fructífero. La reproducción, dominar la tierra, es otra ordenanza. Y también, en tercer lugar, el trabajo. Son ordenanzas que Dios ha dado al hombre, a todos los hombres, por supuesto también a nosotros, los cristianos. Pero hay más. Hay más. Y vamos a estar viendo en este capítulo 2 más ordenanzas de Dios al hombre. Y por lo pronto, pues vemos aquí en este versículo 9 cómo Dios establece la manera como el hombre se tiene que relacionar con él. Cómo el hombre se tiene que relacionar con él. Dios lo ha instaurado ya desde el principio. Dios nos dice cómo nos tenemos que relacionar con él por medio de su palabra. Lo que nosotros pues llamamos y confesamos y practicamos el principio regulador del culto de la adoración. Esto no es algo nuevo, a mitad de la Biblia o al final o fuera de la Biblia. Está presente en la Biblia en el mismo momento del inicio. Alguien puede preguntar: ¿dónde te encuentras esto? Pues al leer con atención y al meditar acerca de estos dos árboles especiales que Dios plantó en el huerto de Edén. Había plantado muchos árboles, mucho árbol delicioso a la vista, dice la primera mitad del versículo, pero en particular dos árboles especiales, dos árboles distintos, dos árboles también que están bien relacionados, como vamos a ver, ¿no? Pero que son también distintos, ¿no? Y bueno, pues a partir también de estos dos árboles, posteriormente va a concertar un pacto con el hombre en el versículo 16, con el mandamiento en el versículo 16. Pero bueno, esto conviene pues verlo detenidamente, aparte, ¿no? Este pacto que Dios hace con el hombre en Edén, y hoy pues centrarnos con estos dos árboles que ya nos lo presentan antes. Vemos en el versículo 9, no ya en el versículo 16, sino vamos entonces a estar siguiendo un poco el orden del texto. Primero nos presentan en el versículo 9 estos dos árboles, para después hablarnos posteriormente de ese mandamiento. Ya veremos pues que se trata de un pacto, de una alianza que Dios establece con el hombre por medio de ese mandamiento y también de los árboles. Bien, pues entonces vamos a estar considerando por separado lo que fueron estos árboles, lo que estos árboles son, representan, significan para nosotros hoy. Comenzando pues por el primero, nos dice también el árbol de vida en medio del huerto. ¿Por qué se le llama árbol de vida, árbol de la vida? Pues podemos comenzar pues, por descartar, ¿no? Por descartar. Descartar en el sentido de que, se le llame árbol de la vida
porque fuera un árbol que tuviera unas propiedades mágicas, ¿no? Como el santo grial o algo así, ¿no? Que vas, te comes una hoja, te comes un fruto y oye, te quedas ya inmortal, ¿no? No es esto, evidentemente, eso sería una visión mágica de este árbol, ¿no? Alguien un poco leyendo despistadamente en el capítulo 3, del versículo 22, pues puede decir, cuando Dios echa al hombre del paraíso después del pecado, lee ahí que lo echa para que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y alguien puede decir, pues mira, pues parece ser que sí, que es que se lo come y no vive para siempre, ¿no? Bueno, hay que ir pues con más calma, ¿no? No es eso como vamos a ir viendo. Eso no era un árbol mágico. No hay nada de magia en la Biblia, ¿no? No voy a decir que tampoco fuera de la Biblia, ¿no? Porque, bueno, sí, también están los poderes de las tinieblas, ¿no? Que también actúan, ¿no? Pero no es, evidentemente, el sentido. Entonces, para verlo, podemos mirar, entonces, la expresión árbol de vida, árbol de la vida, en la Biblia aparece más veces. Aquí la primera, la segunda, pues también la tenemos entonces en el capítulo 3. En el capítulo 3 es ya el relato de la caída del pecado de Adán y Eva, y ahí pues leemos, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste... La 27, no es esto, es el capítulo 3, versículo 22, que lo hemos leído, y también, por supuesto, el capítulo 3, versículo 24, que estaba pues el ángel guardando el camino del árbol de la vida. El hombre fue expulsado del Edén para que no coma más del árbol de la vida. Después lo encontramos en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios vamos a leer ahí capítulo 3 y versículo 18. Está hablando de la sabiduría y dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. O en el capítulo 11 y versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Proverbios capítulo 13 y versículo 12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y por último, el capítulo 15 y versículo 4, la lengua apacible es árbol de vida. Entonces vemos que está relacionada entonces en Proverbios con la sabiduría. La sabiduría es árbol de vida, un árbol que da vida. Y por último lo encontramos, es el último lugar que lo encontramos en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 primeramente y en el capítulo 22. Apocalipsis 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y en el capítulo 22 y versículo 2 y 14, y al final el último capítulo, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Para hablar, por lo tanto, aquí de la vida eterna. La vida eterna en el libro de Apocalipsis. Se compara entonces el árbol de la vida a la sabiduría en Proverbios, la vida eterna en Apocalipsis. Entonces vemos a qué
ciertamente es un árbol, sí, era un árbol real. Dios lo nombró también el árbol de la vida y así se lo presentó al hombre, pero era simbólico. Era simbólico. Estaba en medio del paraíso. Todas las cosas estaban alrededor del árbol. Y ese árbol estaba entonces, lo podía ver desde cualquier lugar del Edén seguramente, Adán y Eva, para recordarle, por lo tanto, de esta vida. Él estaba vivo, pero era porque esa vida no la tenía de sí mismo. Esa vida la había recibido de Dios, que es el Dios vivo y verdadero. El Dios que da a todas las cosas vida, que llama a las cosas que no son como si fueran. Él es el que da la vida. El hombre no la tiene de sí mismo. Entonces estaba ahí como un monumento, como un memorial de esa vida que le había dado Dios. Y este monumento, este memorial, era una señal, sí, y veremos entonces cuando se concierte el pacto en Edén, se va a convertir también en un sacramento, en una promesa visible de vida, en una promesa visible de vida. Entonces, bueno, pues sabemos que por lo general, ¿no?, a los creyentes evangélicos, ¿no?, nos gusta mucho la palabra sacramento, porque, bueno, ya esto ya para empezar nos suena un poco a católico romano, ¿no? No nos gusta la palabra sacramento y, bueno, pues digamos que preferimos, ¿no?, pues obviarlo, preferimos pues omitirlo. Pero vemos aquí esto, ciertamente la palabra sacramento no está en la Biblia. Esto es una también de las objeciones que se dan, ¿no? Que me dice de sacramento no está en la Biblia, ¿no? Como tampoco, por otra parte, está la palabra Trinidad en la Biblia, ¿no? Pero sabemos que el concepto, la realidad sí que está en la Biblia. Pues lo mismo pasa con sacramento. Sacramento no es entonces como la palabra como tal, pero sí que está en la Biblia, porque ¿qué es entonces sacramento? Podemos mirar en Romanos 4:11, ¿y qué es ahí? Una señal y un sello, señales y sellos, y como señal representa, es simbólico, pero como sello es una promesa divina. Un sacramento es una promesa de Dios, una promesa visible. Una promesa visible. Y aquí, por lo tanto, llegará a ser esta promesa visible de vida continua y vida para siempre. Porque el hombre tampoco puede por sí mismo llegar a tener vida para siempre, ¿verdad? Ni aún en el Edén. Sí, la muerte entró después del pecado, como paga del pecado, ¿sí? Pero el hombre como tal, como hemos visto en Apocalipsis 20, no tiene derecho de la vida eterna, porque la vida eterna solo hay uno que tenga derecho, que es Dios. Y hay esta distancia infinita entre Dios y los hombres, entre el Creador y la criatura. No ya por el pecado, porque Adán no había todavía pecado, pero porque Dios es el Creador y es infinito, y el hombre no lo es finito. Entonces esta distancia, pues el hombre no la puede por sí mismo colmar. Y Dios sí ha creado al hombre con ese deseo de la vida eterna. Nos dice en
Eclesiastés, ¿no?, que Dios ha puesto la eternidad en el corazón humano. Y entonces pues el hombre mira todas las cosas aquí abajo, mira su vida como si esto vaya a durar para siempre, pero he aquí, esto no dura para siempre. Y más aún después del pecado. Es como dice el Salmo 49. Salmo 49. Los versículos del 7 al 9. Vemos, el hombre no puede por sí mismo tener esa vida eterna. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca más vea la corrupción. Entonces vemos a que el hombre pues está confrontado a que es hombre, a que es una criatura, a que es finita. Y bueno, pues todo esto es lo que le estaba también recordando Dios con este árbol de la vida, con este árbol de la vida. Lo que ocurre también, y hablando todavía del tema de los sacramentos, ¿no?, con este rechazo, es ¿qué es lo que se prefiere en su lugar? Pues se prefiere sobre todo la experiencia, los milagros, tal vez lo sobrenatural, ¿no?, en vez de relacionarse con Dios por medio de las ordenanzas que el Señor ha instituido, por medio de los medios de la gracia, por medio también de los sacramentos. Esto, bueno, pues es, sí, más llamativo, ¿verdad? Es más llamativo, por un lado, pero bueno, pensemos, ¿no?, que los medios de la gracia son aquellas cosas que Dios ha ordenado, las promesas que Dios da también, los sacramentos, y que Dios por mí promete también bendecir, son los medios que leemos. Los leemos y bueno, tampoco nos parece que haya algo extraordinario de por sí, ¿no? Aunque sí, por supuesto, también notamos la bendición de Dios cuando lo hacemos, pero no es algo pues exuberante, ¿verdad? Y ahí la gran diferencia, ¿no? Allí donde se rechazan pues los medios de la gracia, los sacramentos, en su lugar es el misticismo. El misticismo, la idea del misticismo es como que nos vamos a fundir en Dios. Pero bueno, ya vemos entonces el problema, ¿no? Dios es infinito y nosotros no lo somos. No podemos llegar a fundirnos en Dios nunca. Somos, sí, salvos. Recibimos también entonces la salvación en nuestra vida. Y esto es una realidad. Pero hemos de recordar lo que dice Pablo en Romanos, que somos salvos en esperanza. Nuestra salvación no es completa. Nuestra salvación al final depende de una promesa de Dios. Aquí abajo pues todo, como dice Eclesiastés, todo pasa, todo es vanidad, ¿no? Y cada día que pasa pues somos pues eso, un día más mayores, ¿no? Y nos vamos acercando un día más a nuestro final. Todo esto pasa. Y bueno, pues le conviene que lo tengamos en cuenta. Yo creo que mucho de lo que ocurre aquí con esta preferencia por el pentecostalismo y por el misticismo, etcétera, etcétera, es casi como, en muchos casos era así, un rechazar, un no querer admitir el hecho de que, bueno, de que ya no somos jovencitos, ¿no? Es querer mantener el vigor y el entusiasmo de la juventud para siempre. Bueno, pues no. Vamos pasando nosotros. Cada día pues se pasa. La vida, hermanos, no la tenemos de nosotros mismos. Y nuestra salvación depende de una promesa.
que Dios ha dado. Y Dios es fiel, Dios la va a cumplir. Pero somos salvos en esperanza. Bien, pues tengamos esto también presente, pues en cuanto a este árbol de la vida, pero queda por considerar también este segundo árbol en el versículo 9, cuando dice del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál era el significado de este árbol? ¿O por qué se le llama así? Bueno, pues entonces en general, resumidas cuentas, hay 4 explicaciones acerca de este árbol, normalmente. La primera de ellas, también por pensar para aquello que se descarta, ¿no? Rápidamente, es la más corriente, ¿no? Acerca del Edén, ¿no? Acerca del árbol, acerca, pues a lo mejor de la manzana, ¿no? Que todo el mundo se ríe, ¿no? Que es el país de las tentaciones, ¿no? Es decir, de concebir el árbol de la ciencia del bien y del mal y el pecado, pues como la relación sexual entre el hombre y la mujer, entre Adán y Eva. Esa es, la visión normal en el mundo, pero también hay algunos comentaristas judíos y de fuera, que no judíos, ¿no? Que también pues tienen esta visión, pero en realidad esto no tiene sentido. No tiene sentido porque hemos visto en Génesis capítulo 1, el primer mandamiento que dio Dios a los hombres, ¿cuál fue? El tener hijos, el crecer, el multiplicarse. Por lo tanto, vemos, no hay ningún problema, no es pecado el sexo entre hombre y mujer dentro del matrimonio, porque es la manera de cumplir también con ese primer mandamiento que Dios dio al hombre. Entonces, esto, por mucho que a la gente le parezca pues burlonamente divertido, pues se tiene que descartar de entrada. La segunda, que se ve ahí, que es lo más corriente, es pensar que por comer de árbol, entonces el hombre iba a saber distinguir entre el bien y el mal, como saber aquellas cosas que están bien y aquellas cosas que están mal. Pero esta razón, aunque no es tan así como la anterior, ¿no? También la tenemos que descartar. ¿Por qué? Porque primeramente eso sería algo así como un árbol mágico, ¿no? Que lo comes y entonces ya de repente sabes lo que está bien y lo que está mal. No, no es esto. No hay árbol mágico. Pero es que además recordemos esto, que el hombre, Adán y Eva, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Fueron creados justos, fueron creados santos, fueron creados con la ley de Dios en su corazón. Por lo tanto, ellos conocían, sí, el bien por naturaleza. Conocían el mal, pues por experiencia propia no. Ellos no habían experimentado el mal, pero eso no significa que no conocieran el mal, porque ellos conocían que si se apartaban de Dios, eso es el mal. Eso es el mal. No se habían todavía apartado, pero ellos podían apartarse, porque Dios les dio esa opción, ese libre albedrío intacto en Edén. Y ellos sabían, por lo tanto, que hacer lo que Dios quiere, que es además lo que ellos tienen en el corazón, es lo bueno. Pero sabían que había esa posibilidad también de apartarse de Dios, y ese es el mal. Entonces ya vemos que tampoco es el sentido. En tercer lugar, vamos a estar mucho menos tiempo, es la idea de que cuando dice del bien y del mal es una expresión para decir que conocer todas las cosas. Es como decir el bien y el mal, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, es decir, abarca todas las cosas. Es decir, que esto sería pues entonces una promesa, un árbol para adquirir la omnisciencia, que es de Dios. Pero en realidad, bueno, es algo que no lo encontramos aquí en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Entonces lo descartamos. Y por último, entonces, ¿con qué nos quedamos? Como decíamos al principio, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal eran dos árboles distintos, pero también están
relacionados entre sí. ¿Por qué? Acordémonos, el árbol de la vida en Proverbios. El árbol de la vida es la sabiduría. ¿Y cuál es el origen de la sabiduría? El temor de Dios, el temor de Jehová, el someterte a los mandamientos, a la autoridad, a la voluntad de Dios. Entonces, vemos esto por un lado. ¿Cuál fue también la tentación para Adán y para Eva? Leemos en el capítulo 3, versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable, dice, para alcanzar la sabiduría. Entonces fueron tentados, ¿de qué manera? De alcanzar ese conocimiento del bien y del mal, pero aparte de Dios, aparte de su voluntad, aparte de su temor. El hombre, al tomar entonces de ese árbol, se declaró independiente, ¿no? Declaró la independencia, ¿no? Con respecto a Dios, se declaró autónomo. Autónomo significa que él, el hombre, iba a ser una ley para sí mismo. Él ya no toma la ley de Dios, él pues se convierte en su propia ley. Y es entonces, la tentación fue, bueno, el árbol era para alcanzar esa sabiduría, sí, o bien en la sujeción a Dios, en el temor a Dios, o como fue tentado, rebelándose contra Dios, en contra de su voluntad. Y esto es pues algo en lo que nos podemos detener un poco, ¿no? En cuanto a este punto de cómo alcanzar el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Cuando éramos pequeños, ¿no? Pues a veces pues decíamos, bueno, no hagas esto porque es pecado, ¿no? Y entonces se preguntaban, ¿no? Los niños, ¿no? ¿Y esto por qué es pecado? ¿Por qué es pecado? U otros decían, bueno, estos mandamientos de Dios, Dios los manda porque son buenos o son buenos porque Dios los manda, ¿no? Son un poco lo que las cavilaciones, ¿no? Que a veces tienen los niños. Bueno, pues fijémonos, ¿no? Esa es la cuestión. Las cosas son buenas y Dios las manda, o son buenas porque Dios las manda. Bueno, en realidad, las cosas que Dios manda son buenas de por sí, ¿verdad? Pero también por el hecho de que Dios las manda, son buenas. Y bueno, pues entonces, cuando Dios nos dice en su palabra que esto es bueno y esto es lo que se tiene que hacer, y después, cuando viene el mundo y a lo que Dios llama bueno, el mundo llama malo, pues entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, por supuesto, como creyentes rápidamente vamos a decir, por supuesto, con Dios. Bien, ¿no? Pero eso es muy general. Vamos entonces a ir un poco más al detalle. En general está bien, lo comprendemos, pero cuando hay cosas que escandalizan al mundo y que Dios las ordena o las manda. Pongamos un ejemplo. El ejemplo, pues, de la pena de muerte. Dios la ha ordenado en su santa palabra en Génesis capítulo 6, capítulo 9, después del diluvio. Jesús lo confirma, Jesús mismo lo confirma en Mateo 26, y eso está confirmado también en Apocalipsis capítulo 13, con las mismas palabras. Entonces Dios lo ordena, pero el mundo lo considera eso como una aberración. ¿Con qué nos quedamos?
¿Disimulamos? ¿Tenemos vergüenza de lo que dice la Biblia? Podemos decir, bueno, eso no nos toca a nosotros de nada. Bueno, no nos toca de nada, como que lo tenemos que ver, que no nos toca de nada. Yo conozco algunos casos de pastores que tuvieron serios problemas precisamente por decir esto. Serios problemas. Entonces, no hay problema hasta que los hay. La cuestión es entonces, ¿qué es lo que nosotros usamos para decir que esto está bien, lo otro no está bien? Tomemos el aborto, el cambio de sexo, todas estas cosas, ¿no? La homosexualidad. El mundo dice que es el derecho, es un derecho del hombre, un derecho humano. Y Dios dice que es una abominación, una aberración. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Tenemos vergüenza de lo que Dios dice en su palabra? Pero vayamos a fondo, porque estos son solamente los síntomas, los señales. La cuestión es, ¿cuál es el papel que tiene que tener Dios en la vida pública? ¿Cuál es el papel que tiene que tener Dios, la Biblia, en una nación? ¿Ha de configurar la Biblia en algo las leyes de los hombres o no? La Biblia dice que los gobernantes son ministros de Dios, ¿verdad? Entonces tienen que a su nivel guardar la palabra de Dios como gobernantes. Eso es una aberración en nuestro tiempo. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con lo que dice el mundo o lo que dice la palabra de Dios? Pero vayamos, hermanos, al detalle en nuestra vida. Hermanos, ¿cómo vamos nosotros a adquirir ese conocimiento del bien y del mal? Según lo que nos dice el mundo por sus órganos, ya sea la escuela y sobre todo los medios de comunicación o por medio de la palabra. Hermanos, ¿con cuánto, cuánto tiempo, se puede decir, en nuestra vida dejamos a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo personalmente leemos la palabra de Dios? Que hemos visto es el medio para alcanzar la sabiduría en el temor de Dios. ¿Cuánto tiempo, hermanos, leemos la Biblia en familia? Normalmente nos encontramos todos en casa a la hora de cenar. ¿Qué es lo que está presidiendo a la hora de cenar en casa? ¿La televisión? Bueno, no, yo no tengo nada en contra de que haya la televisión. Bueno, sí tengo algo en contra, pero quiero decir, no lo vamos a excluir de entrada, ¿de acuerdo? Pero, hermanos, estamos viendo más la televisión que leer la Biblia en familia. Enseñamos a nuestros hijos, como es nuestra responsabilidad como padres, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Porque si nuestra opinión de todas las cosas nos proviene de lo que nos dice Telecinco, La 4, La Sexta, Televisión Española, etcétera, etcétera, vamos a pensar, a acabar pensando exactamente igual que el mundo. Es decir, que esto está bien o esto está mal, no porque lo diga Dios, sino porque lo dice el hombre a su lugar. Entonces, la cuestión es esta, que hemos de sujetarnos a Dios y a su autoridad. Esto es el temor de Dios, esto es el principio del conocimiento, esto es el principio del conocimiento de la sabiduría, del bien y del mal. Y esto, hermanos, es el todo del hombre. Esto es cumplir aquello por lo cual Dios nos ha creado, Dios nos ha formado, tal como nos dice Eclesiastés en el capítulo 12, al final, ya concluyendo el libro.
el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temamos entonces a Dios. No hay vida fuera de Dios, no hay sabiduría ni bien fuera de Dios. Fuera de Dios solo hay maldad. Ese fue el dilema, como vamos a ver, que Dios puso al hombre en el paraíso. No hay vida, no hay bien fuera de Dios. La vida y el bien están en Dios. Y hemos entonces de sujetarnos a Él, hemos de someternos a Él, a su autoridad, a su palabra, a sus mandamientos. Y también, pues, creer y tener en el corazón con gozo, con alegría, viva las promesas de Dios en su santa palabra. Que así sea, y que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.